Hace algunos años, en el tiempo en que era profesora de secundaria, tuve una alumna que era especialmente rebelde y disruptiva en la clase. A veces era muy complicado tratar con ella y todos los profesores se quejaban de su comportamiento. La diferencia entre sentir culpa y asumir la responsabilidad. La culpa puede señalar que algo necesita ser revisado, pero es la responsabilidad la que transforma esa información en aprendizaje, reparación y crecimiento. Comprender la diferencia puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con tus errores. Soy Araceli Vega, soy coach y formadora en inteligencia emocional. Hace algunos años, en el tiempo en que era profesora de secundaria, tuve una alumna que era especialmente rebelde y disruptiva en la clase. A veces era muy complicado tratar con ella y todos los profesores se quejaban de su comportamiento. La situación se hizo mucho peor después de la primera evaluación, en la que, además de su comportamiento, ella suspendió no solo mi asignatura, sino prácticamente todas las demás, y eso que era una alumna repetidora. Lo más fácil en esta ocasión, sin duda, que es simplemente concluir que se trata de un caso perdido. Sin embargo, yo trataba de ver más allá de su comportamiento y la trataba amablemente con la esperanza de que hubiera algún cambio en ella. Una mañana, a primera hora, estaba especialmente alterada y después de 3 interrupciones le recriminé su comportamiento con un tono realmente duro y áspero para que por fin se quedara quieta y callada. Justo al decírselo, vi cómo cambiaba la expresión de su cara. Me di cuenta de que le había afectado y entendí por qué. Normalmente yo era de las pocas personas que, a pesar de su comportamiento, me mostraba amable con ella. En esta ocasión no lo fui y era evidente que estaba afectada. Podía justificarme con pues se lo merece, porque no hay quien la aguante y se ha pasado mucho. Pero en mi fuero interno sabía que esa justificación estaba tapando una realidad que me había pasado con el tono que empleé con ella. Durante unos días fluctué entre la culpa y la justificación hasta que finalmente pasé a la siguiente fase. Asumí lo que había ocurrido y decidí tomar medidas. Me di cuenta de que hasta ese día se había mostrado rebelde, pero en ocasiones era ingeniosa y alegre. Y sin embargo, desde mi recriminación, la veía triste, seria y cabizbaja en mi clase. Todos nos hemos sentido culpables alguna vez. A veces, como me ocurrió a mí, después de contestar mal a alguien o de perder la paciencia. Puede que haya sido después de cometer un error, o bien por olvidar o por dejar a un lado una promesa. Quizá por no haber podido estar donde nos necesitaban y por pensar que no hicimos lo suficiente. Muchas veces creemos que el hecho de sentir esa culpa ya significa que somos responsables. Sin embargo, no es así siempre. De hecho, culpa y responsabilidad pueden parecer muy semejantes desde afuera, pero por dentro funcionan de una manera muy diferente. No tienen nada que ver. La culpa mira hacia lo que ocurrió. La culpa tiene una característica muy peculiar. Simplemente mira continuamente hacia atrás, hacia lo que ocurrió. Nos hace dar vueltas una y otra vez a la misma situación. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Debería haber actuado de otra manera? Si hubiera... El problema es que ninguna de esas preguntas cambia ni un ápice lo que ocurrió en el pasado. Tan solo consumen la energía en el presente y se quedan
en un proceso improductivo y repetitivo. La responsabilidad mira hacia adelante. Asumir la responsabilidad no significa que justifiques lo ocurrido sabiendo que no generó ningún bien. No incluye poner paños calientes a la situación, sino todo lo contrario. Lo que incluye es reconocer lo ocurrido tal y como fue, con su error al desnudo. Y desde ahí es cuando puedes tomar decisiones que miran hacia adelante, de manera que la atención ya no se queda en el pasado. La forma productiva que asume la responsabilidad implica aprender, reparar si es posible y seguir caminando. Así que la responsabilidad pregunta: ¿qué puedo hacer ahora con esto que ha ocurrido? Y esa pregunta abre nuevas posibilidades que cambian el horizonte. Exactamente eso fue lo que hice con mi alumna. Tomé una decisión de ver cómo podía reparar aquello. Esto era importante para mí porque a diario procuraba ver en cada alumno las posibilidades que tenía. Mi trabajo consistía en, aparte de enseñarles cultura y lenguas clásicas, investigar y detectar cuáles eran sus talentos evidentes u ocultos y ayudarles a sacarlos. Y con esta alumna había hecho lo contrario. La había limitado con mis palabras en su comportamiento negativo y en su nulo aprendizaje. Así que decidí hablar personalmente con ella. Cuando la tuve de frente apenas me miraba a la cara. Comencé disculpándome por el tono duro de mis palabras. El contenido de lo que le dije no era relevante, pero sí el tono, y le hice saber que no había sido el adecuado. Ella siguió escuchándome un rato sin contestarme y con la mirada baja. Después le pregunté si quería decirme algo, y tardó un rato en hablar hasta que me dijo: «Me dolió como me hablaste, porque tú eras la única que, a pesar de todo, estaba siendo amable conmigo, y no lo esperaba de ti». Después continuamos hablando de su comportamiento y de que era perfectamente consciente de que interrumpía, fastidiaba y estaba perdiendo el tiempo, pero también admitía que no podía evitarlo. Así que entramos en un diálogo muy cercano y muy constructivo, donde le ofrecí mi ayuda para mejorar. Justo entonces volví a ver el brillo de esperanza en sus ojos. Le propuse sentarla con otra compañera que sabía que podría ayudarla. Era muy paciente y estudiosa, y aceptó. Las reuní a ambas y llegamos al acuerdo de que ella mejoraría su comportamiento adaptándose a la forma de funcionar de su compañera estudiosa. El resultado fue que en la siguiente evaluación aprobó la mayor parte de las asignaturas y, sobre todo, cambió de actitud. Siempre vi en ella una alegría interna natural que sabía que se podía convertir en fortaleza para llegar a donde quisiera. Tan solo necesitaba motivación y alguien que creyera de verdad en que podía conseguirlo. Aprobó aquel curso y los siguientes con una actitud positiva, completamente diferente a la que todos conocían en ella anteriormente. Cuando confundimos culpa con responsabilidad. Muchas personas creen que necesitan sentirse culpables para cambiar, porque consideran que la culpa podría ser una garantía de que no volverán a cometer el mismo error. Si algo aprendí de esta experiencia es que quedarme con mi sentimiento de culpa por no haber tenido autocontrol no me iba a servir de nada. Porque cuando nos quedamos anclados en la culpa, la realidad es que terminamos bloqueándonos. Nos cuesta mucho más pedir perdón. Nos es más costoso actuar. Tenemos dificultades para avanzar. Y es que la culpa, es decir, el puro sentimiento sin más de que algo estuvo mal hecho, te inmoviliza, te clava en un lugar negativo. Por el contrario, la responsabilidad te moviliza, te permite accionar hacia un espacio de reparación y construcción. ¿Y si la culpa quisiera enseñarte algo?
Sabemos que las emociones llegan para mostrarnos algo y la culpa también lo hace, ya que resulta destructivo alimentarla sin más indefinidamente. Cada vez que aparece es para recordarnos que algo necesita revisión. Desde ese lugar de reconocimiento es necesario dar el siguiente paso, que consiste en decidir qué hacemos con esa información. Porque nos tiene que quedar claro que la culpa sin más nunca repara el daño, pero las acciones sin duda pueden hacerlo. Una pregunta para esta semana. Piensa en una situación reciente en la que te hayas sentido culpable por algo que hiciste, que dijiste o que obviaste. Una situación en la que tienes certeza de que algo no funcionó bien desde tu parte. Pregúntate, ¿estoy utilizando esta emoción para aprender o simplemente para castigarme? La respuesta puede ayudarte a descubrir si estás viviendo desde la culpa o desde la responsabilidad. Y por último, una reflexión final. En lo referente a esta emoción, la inteligencia emocional no implica dejar de sentir la culpa. Por el contrario, tiene que ver con no quedarte a vivir en ella e ir más allá, a otro espacio mucho más constructivo. Porque la culpa puede señalar un camino, pero la responsabilidad es la que te ayuda a recorrerlo, a crear otra perspectiva o incluso a construir un nuevo paisaje. ¿Te ha ayudado esta reflexión? Pues puedes ver el vídeo gratuito ¿Por qué sigues sintiéndote sobrepasada aunque lo estés intentando todo? Lo puedes ver aquí o incluso lo puedes encontrar en la web. Y si quieres reconocer más mi trabajo y otros recursos, entonces mira mi web aracelivega.com. Muchas gracias.